No es marketing, Placente hizo cosas muy interesantes en los últimos 7 años y por eso se postula como el sucesor de Scaloni. Él no lo hace, claro, pero sí lo hacemos desde la afuera. ¿Por qué razón? Te voy a contar el método de la selección sub-20, lo que están logrando las selecciones juveniles, cómo se cambió la cabeza de estos chicos para alcanzar otra semifinal después de muchos años y todo lo que tenés que saber sobre un personaje muy importante para los años que vienen. Hoy juega la Argentina mayor contra la selección de Daddy Yankee y dije, che, hago un video sobre eso, ¿qué les va a interesar más? Y pensé, no, la realidad es que una previa sobre Puerto Rico no iba a ser muy interesante. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una previa de mañana, que es el partido de Argentina-Colombia por semifinales del Sub-20. Claro, el Mundial se presta interesante y Placente es una figura recontra importante para el hoy y para lo que viene. ¿Por qué razón? Vamos a repasarlo en este contenido con diferentes partes. Voy a explicar el cómo llegó a la selección argentina, quién carajos es, porque hay gente en el canal que lo ve y me duplica, no, en realidad yo lo duplico en edad, entonces capaz no lo vieron jugar a Placente. Bueno, es una buena oportunidad también para saber quién es. Vamos a hablar sobre su método y hablar sobre el futuro, qué chances tiene de ser el heredero de Scaloni una vez que él ya no esté, algo que en algún momento pasará, ojalá se estire mucho tiempo. La Argentina sub-20 alcanzó las semifinales del Mundial de esa categoría después de 18 años sin lograrlo, cortando una sequía incluso en la previa de 14 años sin alcanzar siquiera cuartos de final. O sea, estamos hablando de la selección más ganadora de esta categoría, que no ha protagonizado un mundial estando entre los 4 primeros desde 2007, hacía mucho tiempo. En este caso, la figura de Placente resalta, pero tiene un plantelazo que a disposición cuenta con jugadores que capaz Mascherano también tenía, porque Mascherano también tuvo mucha calidad entre sus planteles. De hecho, tenía a Agustín Giai, Valentín Barco, Valentín Gómez, Di Lolo, Perrone, Carboni, Soulé. Todos jugadores que a día de hoy lo están haciendo bien en sus respectivos equipos. De hecho, algunos hasta destacan pensando en el Mundial que viene. Pero Mascherano no supo exprimir ese jugo que le ofrecía esas alternativas. No es pegarle, sino valorar a Placente en que con un gran plantel también logró lo que Masche en mucho tiempo no. ¿Cómo llegó acá Diego Placente? Bueno, tenía una experiencia mínima en un cuerpo técnico que era siendo asistente del Vichy Borghi en Argentinos Juniors. Un Argentinos Juniors que había descendido y que buscaba la máxima categoría de la mano de Juan Román Riquelme, recuerden. Fue algo raro, él no tenía intención de dirigir, no es algo que le interesara en su época de jugador, pero un llamado del campeón del mundo del 86 lo motivó, lo invitó a ser parte del cuerpo técnico y ahí se sumó. El tema es que esa fue su única experiencia en un cuerpo técnico antes de ser parte de la selección. Bajo la conducción de Bernardo Romeo, el coordinador general de las selecciones nacionales, Hermes Decio, coordinador de juveniles nacionales, eligió a Placente en el sub-15 y a Aimar en el sub-17 como parte del nuevo cuerpo técnico de selecciones nacionales. Dos tipos con experiencia internacional que guardaban algunos puntitos que Hermes Decio decía, esto nos va a beneficiar porque son jugadores de selección, tenían jerarquía internacional, les fue bien en Europa y además eran muy cercanos en edad, en el rango etario, a esos jugadores que iban a dirigir. No es que eran tipos de 50, 60 años, sino que se habían retirado hace 2 o 3 años. O sea, era una buena oportunidad para que los chicos tengan a alguien cercano. Empezó en el sub-15 siendo entrenador, también fue asistente y después técnico del sub-17 junto a Aimar. Ahora es DT de la sub-20. Y hay un gran laburo en selecciones nacionales ahí, hay que destacarlo, porque tal como Scaloni, la selección fue el primer grupo que tuvo Placente frente a él. O sea, el primer grupo frente al que se puso al mando. No es sencillo esto, es un debutante también. Guarda una historia muy particular y algo similar a Scaloni en ese sentido. Pero, ¿quién es Placente? Diego Placente fue parte de la categoría 77 de Argentinos Juniors, de la cual solo llegaron a primera 4 futbolistas, 4 privilegiados, que son Nico Díez, hoy entrenador de Argentinos Juniors, Diego Marquich, histórico parte del cuerpo técnico de Arruabarrena, otro ex selección juvenil, Pablo Rodríguez también supo ser entrenador. Si querés saber más sobre la sensibilidad de este entrenador de Placente, te invito a ver una nota de 2020 donde cuenta la historia de aquellos que no llegaron y me parece muy curioso porque antes de ser parte de la selección sub-20, él en esa nota cuenta
algo muy interesante y es el por qué no llegaron los que no llegaron. O sea, él en primera persona empieza a relatar el cómo esos compañeros que él tenía por diferentes razones no pudieron alcanzar la primera, y cierra con una frase que me parece pero lapidaria, es: ¿cuándo fue que los perdimos? Es algo muy formativo. Hay algo muy formativo, muy hasta paternal en esa última frase. Tras hacer inferiores en Argentinos Juniors, debutó en primera división, ganó el Sudamericano de Chile con la selección argentina juvenil, fue parte del ascenso de Argentinos en 1997 y su crecimiento fue meteórico porque ascendió en junio. En julio fue parte del mundial ganado en Malasia, el mundial sub-20. Y apenas terminó el mundial de la categoría, fue comprado por el River de Ramón Díaz. O sea, en el paso de unos meses vivió una transformación en su carrera. Vamos por partes. Fue campeón con Argentinos Juniors en el ascenso, ganándole a Gimnasia y Tiro de Salta, que también después ascendería. O sea, era un gran equipo. Después juega el mundial de Malasia, el sub-20, con un equipazo bajo la conducción técnica de quien marcaría su vida, Peckerman. Pero además en ese cuerpo técnico estaba Hugo Tocali, a quien acudió Placente en su etapa de entrenador para ser aconsejado. En ese plantel, en ese equipo, estaban tipos como Leo Franco, Fabián Cuero, Leo Cufré, Diego Marquich, Walter Samuel, Lionel Scaloni, Esteban Cambiaso, Nico Díez, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar y Bernardo Romeo. Casi todos de selección, casi todos tipos con un legado profundo en los clubes por los que pasaron. En el camino le ganaron a Hungría, Canadá, Inglaterra, Brasil, a Irlanda y en la final vencieron a Uruguay. Argentina solo perdió contra Australia en el camino. De hecho, de octavos en adelante solamente les marcaron 2 goles. O sea, era un equipo muy completo y fue, por cierto, una final ante 62.000 espectadores. Algo muy extraño, pero realmente muy valorable rendir en ese panorama. Y Argentina ganó el primer certamen de 24 equipos en la categoría, poniéndose a la altura de Brasil en el palmarés histórico, pero bueno, luego los superaría. Se les llamó los Tigres de Malasia por un famoso libro. Peckerman decía: ese equipo parecía imbatible. Y en tercer lugar, en esa sucesión de meses que cambiaron la vida de Placente, llegó River, porque Ramón Díaz lo pidió, y hay un extracto en Clarín muy curioso, el Clarín de la época, que decía: el propio Placente: si mi carrera de futbolista terminara hoy, me retiraría feliz. Gané 5 campeonatos, fui campeón del mundo, me compró River y como si fuera poco, en 4 días festejé otros 2 títulos. Claro, él estaba relatando lo que le sucedió en su primer año en River, el cual fue increíble. Le tocó alternar minutos con Juan Pablo Sorín. Fue un lujo ese equipo, era una barbaridad, de los mejores River de los últimos tiempos, posiblemente no, lo es. Ganó el tricampeonato tras más de 15 años sin lograrlo. Ganó la última edición de la Supercopa Sudamericana, torneo que enfrentaba a los campeones de Copa Libertadores. De hecho, River arrasó prácticamente, ganó muy bien la fase de grupos y después la final se la gana a San Pablo. Placente ese día juega media hora reemplazando a Francescoli, por cierto, y fue clave en un plantel top por esa versatilidad que tenía. Con el paso de los años, Placente se iría siendo más importante en el equipo a partir de poder ser lateral, central, pero también volante. Estuvo un tiempo en River, después pasa a Alemania, pero en una entrevista con Relevo que me pareció re interesante, él cuenta que no sabía dónde iba a ir. Claro, era pre-internet, no tenía ni idea del club al que llegaba. O sea, sabía que se llamaba Bayer Leverkusen, pero poco más. Lo estuvieron siguiendo un tiempo y al final llegó a el equipo alemán en donde hoy militan Eiki Fernández, el Claudio Echeverri y por supuesto Ezequiel Palacios. El shock fue completo porque era un fútbol mucho más físico, mucho más agresivo, con una cultura diferente. Justo llegó en el invierno alemán, por cierto, y a una liga con poquísimos argentinos, pocos ejemplos de argentinos como casos históricos. Su entrenador era Bertie Box, campeón del mundo con Alemania en los 70, también fue campeón de la Eurocopa con esa selección y por supuesto fue asistente de la Alemania de Beckenbauer, que llega a las 2 finales del mundo contra la Argentina de Bilardo. Uno de sus compañeros era Michael Ballack, estaba Ser Roberto, Lucio y un jovencito Landon Donovan, a posteriori uno de los mejores, si no el mejor jugador estadounidense de todos los tiempos. La segunda temporada en Alemania fue la mejor, porque si la primera era adaptación, la segunda fue histórica. De hecho, hasta Xabi Alonso fue la mejor temporada en
en la historia del club. Porque ahí nace el Leverkusen, lamentablemente, pero para haber un Leverkusen tuvieron que llegar a varias instancias decisivas. Es que el equipo cambió de entrenador, metió algunos fichajes y era una maquinita. 5 jugadores de ese Leverkusen, por ejemplo, eran claves en la Alemania que va al Mundial. Bayer fue campeón de la primera rueda, o sea, fue campeón de agosto en la Bundesliga, pero terminó como subcampeón por diferencia de goles. Un logro nada despreciable, pero una pena. Llega a la final de la Copa Alemana, la pierde con el Schalke, llega a la final de la Champions contra el Real Madrid y lamentablemente también la pierde, siendo el primer equipo de la historia que, sin haber ganado nunca su liga, llegaba a una final de Champions. Se dice rápido, porque llegaron a 3 finales, ese equipo le había ganado hasta 4-0 a la Juventus, o sea, jugaba muy bien, pero el propio Placente reconoció que los nervios jugaron. A lo último sufrimos la presión del ambiente de nunca haber sido campeones de la Bundesliga, decía el propio Placente. Claro, el tema es que perdieron todas esas finales y lamentablemente nace el concepto de Leverkusen, que recién cortaría el conjunto de Xabi Alonso mucho tiempo después, al cual el propio Placente le dedicó una carta en Instagram, un posteo alegrándose por haber roto la maldición, según sus palabras. Por esos tiempos tuvo su primera chance de selección mayor de la mano de Bielsa. Es que debutó en el 2000 en un amistoso ante México, en donde, según el medio de la época, Argentina había jugado muy bien y habían debutado 8 futbolistas en total, incluyendo a él en Los Ángeles. Volvió para jugar 45 minutos contra Brasil, siendo carrilero en un equipazo, y tras solo 6 partidos con la Argentina mayor, 6 partidos nada más, se metió en la conversación y luego en la lista del Mundial 2002. A tal punto de que termina jugando el debut por una cuestión del destino, porque se lesiona a Yara en el precalentamiento y rápidamente tuvieron que resolver un reemplazante, y ese fue el propio Placente, que no juega de lateral izquierdo, no juega de volante izquierdo, sino de central, de la mano de Samuel y Pochettino. Lo hace muy bien, de hecho en ese partido Argentina lo hace bien. Nelson Vivas relata aquel momento del cuerpo técnico en donde tuvieron que decidir a quién carajo poner. Bueno, se decidieron por Placente y bien así fue. Página 12 hablaba de un partidazo de la selección argentina. Lamentablemente quedó algo expuesto en una pelota al borde del área ante Inglaterra en el siguiente encuentro, que al no despejarse en realidad terminó en el penal de Pochettino, que bueno, terminaría por complicar la situación de Argentina de cara a la fase de grupos, al cierre de la fase de grupos. Argentina queda fuera rápidamente, recuerden. En 2005 se da un punto de inflexión en su carrera. Es que deja el Bayer Leverkusen y también juega sus últimos minutos con la selección argentina. Es que él había sido parte del subcampeonato de la Copa América 2004, jugando solo 5 minutitos. Estuvo en eliminatorias, llega al plantel que alcanzó la final de la Copa Confederaciones. Ese equipo juega la final contra Brasil, la pierde y no volvería a jugar. Lamentablemente una lesión lo marginó del ciclo de quien es su padre futbolístico, Pekerman, porque Pekerman dirigió hacia el Mundial 2006, lo tenía en cuenta, pero una rotura en los meniscos hizo que el propio Placente no pueda ser parte de esa recta final y llegar al Mundial. Cerramos rápido. Celta de Vigo jugó ahí, pasó sin pena ni gloria, se fue mal, estuvo 4 meses sin jugar. Ramón Díaz lo llamó, venite a San Lorenzo, se fue a San Lorenzo, fue parte de un hito histórico que fue eliminar a River con 2 jugadores menos en Copa Libertadores 2008. Después se va, dura 6 meses nada más porque le había quedado la espina de no jugar más tiempo en Europa. Se va al Girondins de Bordeaux de Cabenagui, donde sale campeón de la Liga Francesa, gana la Copa de la Liga también. Un muy lindo equipo, de hecho para ganar la Liga ganan los últimos 11 partidos de manera consecutiva, muy bueno. Y fue algo histórico porque no solo era el sexto título de ese equipo, sino además cortaban la racha de 7 títulos consecutivos que acumulaba el Lyon de Francia. Después cierra su etapa en Europa, se vuelve a San Lorenzo, otra vez de la mano de Ramón Díaz, juega en Nacional siendo dirigido y campeón junto a Marcelo Gallardo, su ex compañero y amigo de River, y con un paso marcado por las lesiones juega en Argentinos Juniors para cerrar su carrera, no por todo lo alto, sino muy mal, porque además de lo físico tuvo problemas con Caruso Lombardi, entrenador de aquel entonces. Además tuvo un paso por el fútbol de la cárcel, recuerden, porque un día viajó a jugar un partido con ex estrellas de la Bundesliga y lo detuvieron por un presunto delito fiscal, de evasión fiscal, cosa que él estaba todo en regla, pero lamentablemente estuvo 28 días en la cárcel. Él dice que fue una experiencia diferente, que jugó en el equipo de la cárcel, que le preguntaban por anécdotas de su etapa como jugador y que lo trataron bien. Así que una experiencia más en la vida de Placente.
su método. Él dice que de todos los técnicos sacó cosas interesantes, de hecho habla de Pekerman, Bielsa, Ramón Díaz como sus grandes maestros. Ya haré un video de Pekerman, tengo muchas ganas de hacer un contenido sobre él, pero no encuentro la excusa todavía, che. Él es pekermaniano, lo definió así. Pero yo iría por otro lado, yo creo que a él lo define la serenidad, la adaptación y la pertenencia, cosas parecidas a lo de Pekerman. Lo primero es propio de su personalidad, es un tipo que me ha tocado entrevistarlo y es muy tranquilo, su laburo previo así lo indica, bajo las órdenes de Pekerman es un tipo que siempre fue paciente, perfil bajo, de laburo silencioso, no es alguien que busque trascender en ese sentido en cuanto a lo mediático. Lo segundo es porque se adapta a lo que tiene. El propio Placente lo explicó de esta manera que ven en pantalla. Podés tener una salida automatizada, pero si tenés mejores jugadores va a ser mejor. O sea, me tengo que adaptar a los jugadores que tengo, pero no solo adaptarse a características, sino a los jugadores con diferentes desafíos, porque Placente viene laburando desde 2019 en diferentes categorías. O sea, fue parte del sub-15, sub-17 y sub-20, 3 categorías muy diferentes. Y lo tercero es inspirar a los chicos a que entiendan lo que significa vestir los colores de la selección nacional, y él mismo les repite una frase de manera constante cada vez que son convocados: disfruten de esto porque no saben cuándo va a ser la última vez que jueguen con la selección argentina. A él mismo le pasó, una lesión truncó sus posibilidades de jugar otro mundial. Su idea de jugar es una continuidad de la mayor, es un equipo que suele intentar ser protagonista, ser ofensivo, pero no le tiene miedo al overall, no le tiene miedo a ser un equipo de garra, de lucha, de marca, tal como pasó frente a México. Serenidad, adaptación, pertenencia, encuentran una continuidad en un equipo que se viene formando hace 8 años con muchos jugadores que repiten. Está la sub-15 full formativa, la sub-17 que es un paso previo a la sub-20 y la sub-20 en donde ya tenés jugadores que son profesionales. O sea, es un cambio importante. En una gran nota de Leandro Contento en La Nación cuentan cómo en las concentraciones los jugadores tienen prohibido usar el teléfono en las comidas. Cada vez que se acerca a alguien lo tienen que mirar a los ojos a la hora de hablarle. La ropa sucia tiene que ser depositada en los canastos apenas terminan los entrenamientos. El colegio es la prioridad. O sea, hay muchos conceptos muy de Pekerman, muy de tantos entrenadores que obviamente tienen que ser valorados y continuados. Algo que me gusta es que aplica el concepto de diversión, tal como ven acá en pantalla. Es un tipo que suena en Boca, suena en River, pero lo cierto es que no piensa de momento dirigir un equipo de mayores. Él está cómodo en la selección argentina juvenil y tiene mucho por ofrecer. Para vos, ¿es el gran sucesor de Scaloni el día que él ya no esté? ¿Lo podemos postular de esa manera? ¿Qué pensás acerca de su trabajo? ¿Y tenías toda esta carrera, toda esta historia? Por supuesto, te leo en comentarios y te invito a dejar tu suscripción, tu like si te gustó el material, y nos vemos en apenas unas horas con, por supuesto, el post partido de Argentina-Puerto Rico.